Se ha anotado como orador individual el presidente del Interbloque, Mario Raúl Negri, Juntos por el Cambio, UCR, provincia de Córdoba. Señor presidente, tiene la palabra. Nacido en Entre Ríos, cerca del pueblo donde vive usted, a quienes le ganamos siempre jugando al fútbol. Señor presidente, no, he pedido la palabra. Son breves minutos. Lo hago bajo la responsabilidad que me toca en este momento como presidente del Interbloque, frente a un tema que no es cotidiano, que no es común y que, por supuesto, ha sido muy bien desarrollado por los oradores que me precedieron del Interbloque, pero que necesariamente quiero decir que no me voy a referir en esta ocasión ni a las condiciones de la pandemia, ni cómo se desarrolla la política de salud. Es para otro debate. Quiero ceñirme 3 minutos estrictamente a esto, porque no es sencillo explicar, desgraciadamente en un momento de tanta tensión política como vive la Argentina en el medio de una situación que nos atraviesa todo, inesperada como la pandemia, con un nivel de confrontación no buscada ni querida por nosotros en muchas oportunidades, y que de pronto se hace difícil explicar cómo puede haber un acuerdo sobre un tema que a su vez no es común que ocurra, que es poner el dedo sobre el calendario electoral en un año electoral. No es una cosa normal. Tiene que haber razones más que justificadas y además garantías más que justificadas. Y eso es lo que nos llevó a discusiones públicas, digámoslo con toda sinceridad. Recién la diputada colega preopinante del Interbloque describió todo lo que desde el año pasado se venía haciendo público, aún cuando no estábamos los niveles de la segunda ola y a la situación que estamos atravesando. Suspensión de las PASO, no suspensión, pedido de los gobernadores, proyectos individuales de los legisladores que tienen derecho a hacerlo, opiniones no menores como la del presidente de la Cámara, que bien se ha dicho, hasta que se formalizó un día en esta Cámara una reunión con el ministro del Interior, quien manifestó cuál era la preocupación del gobierno y las razones que veía. La verdad, que era muy polémico y generaba mucha desconfianza entre todas las fuerzas, por lo menos la nuestra. Quiero ser absolutamente sincero, es público y además también dentro de la fuerza del oficialismo, digamos la verdad, porque había menú para todos los gustos. El tema era cómo vertebrar o cómo apostar en esa cosa tan delgada, en el medio de la mayor tensión política, sin casi ningún tipo de diálogo, ni aún en la peor situación que vive el país, para intentar darle algún grado de verosimilitud a lo que se planteaba como un problema. Lo primero, aclarar que no se trata de suspender las elecciones, que lo que se estaba planteando era una prórroga del calendario electoral por 30 días, que no es lo mismo suspender es no votar, y acá vamos a votar. Sí o sí, y si alguien no deja votar, se hará cargo frente a la sociedad. Ese precio no lo pagan los ingenuos, lo pagan los que trampean. Y yo creo que a lo mejor nadie va a trampear, va a cumplir. Y estuvimos 15 días prácticamente sin diálogo, 20 días. No voy a romper ninguna intimidad. Las razones que nosotros le planteábamos no eran ni del presidente del bloque del PRO, ni de la coalición cívica, ni del radicalismo, ni del Interbloque. Eran de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, por unanimidad, que la integran los presidentes de los partidos, los presidentes de los bloques de senadores y diputados, los vicepresidentes de ambas cámaras,
el expresidente Mauricio Macri también. Todos lo integran. Y con ellos discutimos. No era un problema ni de halcones ni de paloma. Era ver si estábamos arriesgando mucho, poco, si se perdía credibilidad, si se caía o no el país, qué pasa si no cumplían. De eso se trataba. Tuvimos hasta discusiones públicas fuertes con medios periodísticos. Hasta que un día, como presidente del Interbloque y por mandato de la Mesa Nacional, nosotros le formalizamos, le pedimos al ministro del Interior que formalizara en un borrador cuáles eran las ideas que nos había transmitido que motivaban esto. Lo formalizó, me habló a mí por teléfono y nosotros hicimos una devolución que consistía que además necesitábamos avanzar en la posibilidad cierta de algunos otros pasos, como la boleta única, como bien se ha manifestado acá, que hace años que la reclamamos, si era posible. El voto de los extranjeros, lo cual quiero decir que es un prejuicio, se lo anuló porque dice que fue impuesto por un decreto de necesidad y urgencia. En todo el mundo hoy, y más con pandemia en el mundo, lo mandan a los consulados, hubieran dejado votar por correo. No define la elección, nunca la definió. Un prejuicio, nada más que un prejuicio. Y así algunos puntos más. Pero voy concluyendo, presidente. Esto es muy importante para que lo sepamos todos, aún en el marco de las más fuertes diferencias que tengamos. Hicimos la devolución con esas propuestas, pero además buscábamos, de alguna manera, no por nosotros, sino por la sociedad, e inclusive por el propio gobierno, que introdujéramos alguna cláusula que expresara con absoluta claridad que no se volvía a modificar el calendario electoral durante el presente año y que además eso significaba en el calendario electoral el mecanismo de selección de candidatos, o sea, las PASO, que fue lo que Néstor Kirchner hizo votar y que todos acompañamos en aquel momento y que me felicito de que hayan existido. Hicimos una propuesta que costó, la verdad. Fue el resultado de una redacción de mucha gente, esencialmente con los puntos finales de la coalición cívica a través de su presidente de bloque, Juan López. Lo que hice fue transmitirle eso al ministro del Interior. Pasaron varios días. El día 10, según la Cámara Nacional Electoral, comenzaba el decreto que ponía en vigencia la marcha del cronograma electoral, que ya está por ley, pero igual hay un decreto del Ejecutivo que convocaba. En el medio de eso se sacudía en todos lados, se suspende, no se suspende las PASO. Y les digo la verdad, no lo estoy traicionando, al contrario, estoy hablando bien, porque confío en su palabra. Estuvo a punto de naufragar todo, porque le parecían que era una sobreactuación poner esa cláusula que garantizaba la elección, el artículo 6 del proyecto. Y bueno, estuvimos horas, reunimos la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, le transmití al ministro que lamentablemente sin eso nosotros no podíamos avanzar. Necesitábamos una garantía de cara a la sociedad. Y después, a altas horas de la noche, me llamó para decirme que estaba de acuerdo. Le pedí que lo tradujese en un proyecto. La verdad debo decir que cumplió y mandó un proyecto. Y ese proyecto fue sometido a nuestra coalición y fue aprobado por unanimidad la coalición. Así que no escuchen ni halcones ni palomas. Se podrá estar de acuerdo o no, pero yo no voy a mentir. Es más fácil quedarse callado en estos temas que no hablar. No, yo tengo la responsabilidad de hablar, aunque a algunos no les guste. Esa fue la verdad. ¿Cuál es el planteo que se pone en discusión? Bueno, si una ley existe, la podemos modificar con otra ley. Sí, si te doy la palabra, también te puedo traicionar a la palabra. ¿Vos condenás al ingenuo o al tramposo?
o al que creyó la palabra. Es más, para buscar un grado más de certeza, le pedimos al ministro que fuese un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, no porque menospreciáramos las iniciativas individuales de colegas de otra fuerza, sino porque se trata de una modificación excepcional por 30 días de un calendario electoral y no es lo mismo la palabra asumida en un proyecto de ley del gobierno a la de cualquier colega a través de un proyecto individual. Y la verdad que después de una conversación, aún en la reunión con todos los bloques que participaron con el ministro por Zoom, el ministro terminó no solo admitiendo que eso había hablado, sino que además cumplió con la palabra. ¿Qué más quieren que pidamos? Creer. Y el que impida votar en la Argentina lo va a pagar muy caro. Va a ser imposible que eso ocurra. Así que, señor presidente, en nombre de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, la voz que escuche usted, la que escuchó de nuestros colegas, para bien o para mal, expresa la síntesis de lo que pensaron aún los que no hablaron. Y asumimos esa responsabilidad y esperemos que se cumpla. Y creemos que eso le va a hacer bien a la Argentina, como le haría mucho mejor si salimos de la grieta y no se hace de la grieta un insumo para hacer política. Nada más, presidente. Muchas gracias, señor diputado Negri.